progress. No, me causa mucha gracia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los grupos de antibióticos. Acá están los contenidos de la PDF, ¿tá? De la diapositiva, donde vamos a ver las definiciones, las clasificaciones, los mecanismos de resistencia y las resistencias naturales, porque vamos a ver que hay distintas formas de resistencias naturales o adquiridas de formas, digamos, no naturales. Vamos a verlos. Entonces, los definimos primero, es una molécula natural, sintética o semisintética, capaz de inducir la muerte o detener el crecimiento de una población celular bacteriana. Y ahí vamos a ver que hay dos tipos de antibióticos, bactericidas o bacteriostáticos. Los bactericidas son los que generan la muerte celular o detienen el crecimiento son los bacteriostáticos. La mayoría son bacteriostáticos. Y la molécula natural sintética o semisintética, bueno, esto es porque puede ser producida por el organismo mismo, por distintos organismos. Por ejemplo, la penicilina fue un hallazgo, debido a que se contaminó una muestra de una placa de Petri, en donde se vio que alrededor de los honguitos no había un halo donde no crecía bacterias, y era por las sí, las betalactamas, porque se formaban, tenían esto, sí, los betalactámicos, támicos. Me confunde con las betalactamasas siempre. Después, sintética, que a partir de esa estructura molecular que se logra, digamos, amplificar, se logra identificar y demás, o por lo menos ver cómo actúa y ver cuáles son sus dianas celulares. Por ejemplo, los aminoácidos que son destrógiros de la pared bacteriana pueden ser un blanco para algunos antibióticos. Y eso uno, identificándolos, los puede sintetizar y hacerlo dirigido a ese blanco farmacológico que uno elige. O semisintética, que a partir de una molécula bacteriana o fúngica, en el caso de la penicilina, uno puede desarrollar y agregarle alguna que otra cosa, modificar algún gen, y eso hace que se produzca, digamos, la sustancia que nosotros queremos. Por ejemplo, la streptokinasa, que viene del estreptococo. Igual no es un antibiótico, igual, pero para que se entienda que a partir de moléculas naturales de organismos, de microorganismos o macroorganismos, de hecho, podemos generar distintos fármacos. Dentro de esos fármacos, los antibióticos. El objetivo de los antibióticos es disminuir el número de microorganismos, esto para colaborar con el sistema inmune para lograr su eliminación, ya que muchas veces el sistema inmune por sí mismo, sobre todo frente a las infecciones bacterianas, a veces no, a veces la resuelve solito, pero muchas veces se queda corto. Y esto, en realidad, no es la principal causa. La principal causa del cambio en el perfil epidemiológico fue el lavado de manos y la vacunación, y el lavado de manos junto con el acceso al agua potable. Pero la aparición de antibióticos también ayudó mucho a que la gente se deje de morir de enfermedades infecciosas y pase a morir por enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Eso es bien importante. Dentro de lo que es antibiótico terapia, tenemos que hablar de lo que es la concentración inhibitoria mínima, que es, como le dice el nombre, tal cual, es la mínima concentración de antibiótico que en un periodo de tiempo predeterminado es capaz de inhibir el crecimiento in vitro de un inóculo bacteriano previamente estandarizado. ¿Qué significa esto? Es la menor cantidad de antibiótico que yo necesito en un periodo de tiempo para inhibir el crecimiento de una bacteria que yo elegí, ¿tá? En condiciones que ya más o menos las pensé antes. ¿Tá? Es mucho texto como para decir eso, es la mínima cantidad de antibiótico que necesito durante el mínimo tiempo que necesito para que deje de crecer esa bacteria. ¿Tá? En general son unas 48 horas, ¿viste? Por ejemplo, que luego de o del inicio de un tratamiento de antibiótico terapia con antibiótico, uno le dice al paciente que espera que a las 48 horas empiece a disminuir la fiebre o que no haya fiebre, sobre todo en las infecciones de tránsito urinario y demás. Eso nos habla, sobre todo cuando hacemos un cultivo o hacemos un tratamiento, por ejemplo, empírico, estamos tratando una neumonía adquirida en la comunidad y le damos una amoxicilina, porque es una persona que no fuma, entonces no pensamos que necesitamos betalactamasas, que vos ya lo sabes porque ya lo cursaste, pero vamos a repasar de qué estamos hablando cuando hablamos de betalactamasas. Nosotros pensamos que el agente etiológico es neumococo, pensamos que si le damos una amoxicilina, a un betalactámico va a responder bien, porque es sensible, y estimamos que a las dosis que ya tenemos estandarizadas, o sea, 500 miligramos cada 8 horas o 750 cada 12, en fin, que sean
1,5 gramos en 24 horas, a las 48 horas esta persona tendría la concentración inhibitoria mínima. Por lo tanto, la cantidad de bacterias se reduciría tanto de número de bacterias que dejaría de generar esa respuesta sistémica. ¿Tá? ¿Dudas de esto? Perfecto. Esto es bastante importante. La concentración bactericida mínima de una antibiótica es básicamente parecido al concepto anterior, pero esto, en vez de lo que inhibir el crecimiento, es lo que genera es inducir o generar la muerte del 99,9% de la población bacteriana, también previamente estandarizada. ¿Tá? Como el mismo ejemplo, pero acá, en vez de inhibir el crecimiento, evitar que crezca, que eso sería más como una función bacteriostática, si se quiere, ¿no? Porque lo que se evita acá es el crecimiento, acá lo que hace es generar la muerte, se llama bactericida. ¿Ah? Y también estamos hablando de ese tiempo. Entonces acá podemos tener que los microorganismos pueden ser sensibles, ¿tá? En cuanto a la sensibilidad, sensibles, intermedios y resistentes. ¿Tá? Esto significa el sensible es aquel que así, te lo voy a explicar primero a la Peñarol, al Uruguay, al Coso, Choripán, Torta Frita, Corrupción, Uruguay, y después leemos lo que dice la IAP. ¿Tá? Sensible es que yo uso el antibiótico y va a responder, y sé que va a responder. ¡Tá! Chao, no hay vuelta. Intermedio es cuando, bueno, hay alguna que otra que es media groserita, que es como que media rebeldota, y vos necesitas dosis, capaz que a dosis máximas, vos, y con el tratamiento completo y prolongado, vos lográs el efecto terapéutico deseado. Pero si vos haces, por ejemplo, tenés que cubrir una infección de piel y tenés que hacer, o una infección de piel, no, pero, por ejemplo, vos querés hacer una profilaxis para una piel y le das cefradina, 500 miligramos cada 6 horas, y tenés la opción de hacerlo entre 5 a 7 días, o entre 7 a 10 días, ¿no? Me gusta más de 7 a 10, vos le haces 7 días, y capaz que en esos 7 días no lograste, porque había como un restito ahí que todavía se puso medio... Entonces, si vos le haces 10 días, ahí sí. ¿Ah? Entonces, está. O precisás una dosis mayor. Justo la cefradina se da 500 y no se da mayores dosis, pero en otros antibióticos, capaz que en vez de 500 de amoxicilina, le das 750 cada 8. Entonces, eso cambia. También el amoxiclavulánico, que lo tenemos como que 875, 125, que lo tenemos como muy de una neumonía, por ejemplo, en una persona que fuma, que vos pensás que pueden haber microorganismos con betalactamasas, en general hacemos un tratamiento antibiótico que es amoxicilina 875, ácido clavulánico 125, que es un inhibidor de las betalactamasas, y se da eso, que en total da 1 gramo, hacemos eso cada 12 horas. Durante, si es una infección respiratoria, la podemos hacer entre 7 y 10 días también. Hasta 14 podemos incluso llevarla. De 7 a 14, capaz que 10 es el promedio que hacemos en general, la podemos llevar hasta 14. Cuando hay una resistencia intermedia, podríamos hacer, en vez de ese gramo de la combinación, cada 12, hacerlo cada 8. Y en vez de hacerlo hasta 7 días, lo hacemos, o hasta 10 días, lo hacemos 14 días. Entonces, ¿por qué? Porque es como media anarco esa bacteria, ¿viste? Es media anarquista, es antisistema y no le caben mucho los antibióticos. Creen que la vacuna para el bicho es todo un experimento social, ¿viste? Es todo mentira, todo mentira. El antibiótico es mentira, psicológico. Y se lo aguantan, ¿viste? Y después tenés el resistente que, bueno, está, dice, venga el líquido, no le importa nada, viene el antibiótico, se está dando la risa, sí, dale, mandá, boludo, te estás barriendo la flora del pedo, no le hace nada. Ese es el resistente, no le entras, con ese antibiótico no entras. Y ahí surge la importancia del antibiograma. Cada vez que hacemos un cultivo, va con antibiogramas, pues si no, hacemos empírico y no cubrimos. Y aparte, al hacer tratamientos antibióticos empíricos, que van a ser para una infección consecuencia de una bacteria resistente al antibiótico que estamos haciendo, nosotros a su vez seleccionamos cepas o serotipos resistentes, más resistentes también, porque vamos barriendo las flores y vamos barriendo distintos serotipos sensibles y van a quedar los resistentes y eso a su vez van a proliferar. Eso es como que un problema.
hay un uso y un, sobre todo, abuso del uso antibiótico al punto de que la población general lo considera analgésico. ¿Ah? Eh, a Juliana, perdón, Spinelli, la Juliana Spinelli. Vos lo sabrás como enfermera que la gente te pide el antibiótico, te pregunta por el dolor, cuando vienen por un dolor, una lumbalgia, que te preguntan, ¿y no me va a mandar antibióticos? Tipo, ¿para qué? No lo sé, pero quieren su antibiótico. Entonces, vamos a ver qué dice el Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Nos dice que, bueno, un microorganismo es sensible cuando el aislamiento es inhibido por las concentraciones que el antibiótico alcanza cuando se administra en dosis recomendada para el sitio de infección. Hay alta probabilidad de respuesta favorable. No es como de forma linda dicho lo que yo ya te dice, yo explico a lo Peñarol. Y después lo digo con unas palabras bonitas que hace el departamento. Yo creo que es efectivo. ¿Ah? Cualquier cosa vos me avisas. Después, la sensibilidad del microorganismo es intermedia cuando el aislamiento con la concentración inhibitoria mínima, y recordamos que esto es concentración inhibitoria mínima, es muy próxima a los niveles habituales alcanzados por el antibiótico en sangre. A un posible eficacia clínica en sitios donde el antibiótico se concentra en forma fisiológica o utilización de dosis mayores a las habituales. Está. Redacción -10, igual, la gente del departamento, con todo el amor del mundo. Pero redacción -10. Pero es lo que te dije yo, de que es eh, también otros conceptos que no hemos visto, pero que tienen que ver con eso, con la biodisponibilidad, con cómo llega, de que si llega, por ejemplo, los aminoglucósidos que son más polares, entonces van a depositar más en los oídos, en los riñones, entonces por eso son más nefrotóxicos u ototóxicos, todo eso también influye, pero después los vamos a ver después. Luego, el resistente es cuando el microorganismo en el aislamiento no es inhibido por concentraciones usualmente alcanzadas por el antibiótico administrado, las dosis habitualmente suministradas. Y o el aislamiento presenta una concentración inhibitoria mínima que hace sospechar, o sea, que es muy alta. Presencia de un mecanismo de resistencia específico. Hay alta probabilidad de fracaso terapéutico. Y cuando hablamos de alta, fracasa. Chao. No hay tu tía. O sea, lo correcto es decir que es la probabilidad es alta, porque capaz que en una de esas te funciona bien, pero no. ¿Ah? El tratamiento dirigido con un antibiótico al cual la bacteria sea sensible. Ojo, hay muchas bacterias multiresistentes que no tienen sensibilidad a ningún antibiótico conocido. Y esto es consecuencia del abuso del antibiótico terapia. Y bueno, y ahí lo que se hace es soporte vital y pues, besito a la frente y si encomendárselo a tu deidad de preferencia. ¿Ah? Entonces, los antibióticos los podemos clasificar en función a distintos criterios. Uno de ellos es la acción sobre la célula. Y esto, para que veas que por lo menos me molesté en leer la diapo antes de darte la clase, no sé si el libro, pero al menos la diapo. Tenemos bacteriostáticos y bactericidas. Es como muy descarado lo que digo, ¿no? Es todo joder, que se tome. O sea, vos, ya te dije, aburrirte a la facultad. Conmigo no. Bacteriostáticos que inhiben el crecimiento y la multiplicación del microorganismo. Y un ejemplo de esto son los macrólidos. ¿Ah? Y luego tenemos los bactericidas que generan la lisis bacteriana, y un ejemplo de esto es son los beta-lactámicos. Y luego tenemos el... ¡Ah! Me entró como una brisita así a la ventana del aire de salto a esta hora, y fue como ¡buah! Me prendí fuego, ¿eh? Un abrazo así del sol. No sé si vos estás en Montevideo ahora. ¿Sí? Bueno, yo estoy en Salto. Así que... Sí, está calor, pero no creo que tanto como ahí. Ay, no, te juro que acá es como que así, como que viene el sol y te hace un besito, así. Sentí, ¡ah! Yo que soy bichito del invierno aparte, no, olvídate. Mm, Y luego tenemos, según el espectro de acción, cómo los vamos a clasificar. Y ahí los clasificamos de amplio espectro y de espectro reducido. Y acá es cuando entramos a hacer tratamiento empírico, cuando no tenemos ni idea de qué estamos tratando, pero sabemos que es una infección grave, o tenemos un paciente séptico, o una paciente séptica, ¿no? Porque también si es mujer también la vamos a tratar. Este, y los espectros reducidos. Los espectros reducidos los utilizamos como primera línea para no agotar las reacciones. O sea, en realidad lo ideal acá es hacerlo dirigido al tratamiento antibiótico, pero cuando tenemos que hacer empírico, vamos a los espectros reducidos, vamos a trabajar en función de
probabilidades, y bueno, por ejemplo, infección urinaria no complicada, en una mujer que no hace muchas infecciones urinarias, que no tiene infecciones urinarias de repetición, le mandas una nitrofurantoína, si no es alérgica. ¿Por qué? Porque es bastante, tiene un espectro bastante reducido, no es como de amplio espectro. Vos tenés alternativas en caso de que tenga resistencia. Hay ya bastante resistencia, pero la Escherichia coli, que es el principal agente etiológico, entonces yo pienso en cuál es el principal agente etiológico en la infección del tránsito urinario en las mujeres o en las personas con al menos vagina, y pienso en Escherichia coli. Y bueno, y esa Escherichia coli yo le puedo entrar con una nitrofurantoína. Entonces le entro con la nitrofurantoína y tengo todo un espectro de antibióticos. Tengo amoxiclavulánicos, tengo cefurozimazeptil, tengo ceftaxime, tengo vancomicina, tengo lo que yo quiera mandar, ¿no? Le puedo pasar lo que quiera después. Pero empecé a echar el chip. Si yo ya entro con piperaciclina, tazobactam, bueno, ¿qué hacemos después? Le tiro tierra en la cara para que se vaya acostumbrando. Porque otra cosa no puedo hacer. ¿Ah? Horrible, el humor de mierda que tengo, perdón. Después, bueno, uno tiene que alienarse un poco si nos ponemos mal. No, es un mecanismo de defensa. Y después, según los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Los parámetros farmacocinéticos, cuando hablamos de ellos, hablamos de la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de los antibióticos. Entonces, acá tenemos que ver si pasan la barrera hematoencefálica, si llegan al sistema nervioso central, o si vamos a hacer un tratamiento para una meningitis, no vamos a usar un antibiótico que no pase la barrera hematoencefálica. No tiene sentido porque no va a llegar al sitio de infección. El metabolismo, bueno, si es metabolizado por el hígado, si no, en general son metabolizados, tiene metabolismo hepático, sobre todo por el citocromo P450. Eso es mucho, muy importante, y ahí tenemos que ver, tenemos que ver si el metabolismo, en general es excreción renal, pero algunos tienen metabolismo ahí. Y tenemos que ver o ajustarlo en función a si hay una falla renal, una falla hepática, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nos cambian las dosis, nos cambian los días de tratamiento. Por ejemplo, si hay una alteración hepática, podemos tener como que se genera un efecto de acumulación de antibióticos y generar una toxicidad, porque tenemos un rango de acción. Si nos pasamos de ese rango, como con todo fármaco, pasamos a dosis tóxicas, y eso no es deseable. Entonces tenemos que hacer ajustes a veces en función al peso de la persona, y bueno, tenemos que hacer eso. Lo mismo con la función renal. Si esa función renal está alterada, ese ser humano va a tener que ajustársele el antibiótico, la dosis de antibiótico. Después, según los parámetros farmacodinámicos, tenemos que el efecto de los antibióticos sobre los microorganismos, sobre las células del huésped. Y acá es esto que yo te decía, frente. Si nosotros le damos y le damos y le damos a un buen organismo que es resistente a un antibiótico, ese antibiótico a la célula diana, al microorganismo diana que queremos matar nosotros, no le vamos a hacer nada. Pero a las células huésped nuestras, a nuestra flora intestinal, la vamos a barrer todita. Si nosotros le queremos entrar a una bacteria que tiene beta-lactamasas solamente con amoxicilina, sin ácido clavulánico o sin inhibidor de las beta-lactamasas, lo que va a suceder es que cuando estemos terminando el tratamiento antibiótico nos vamos a haber barrido la flora del intestino. Y la bacteria que nosotros queríamos atacar va a seguir a los pulmones, pero llenita, pero proliferando preciosa. Entonces, de ahí la importancia de que, bueno, saber que el antibiótico te va a barrer un poco la flora. Y por eso la importancia de saber de que va a hacer un tratamiento lo más dirigido posible. Si vos ves que no hay respuesta, bueno, a las 48 horas, o cuando alcanzaste, en teoría, la concentración inhibitoria mínima o la concentración bactericida, tenés que, bueno, replantearte a ver si estás dándole la tecla con la sensibilidad. Esos son factores: tiempos dependiente y concentración dependiente. Entonces, la parte del tiempo es que los antibióticos que muestran una capacidad de bactericida saturada ligada al tiempo de exposición. Y los concentración dependientes son los efectos, aquellos cuyos efectos de bactericidad se manifiesta a concentraciones por la concentración inhibitoria mínima del microorganismo. Entonces, acá tenemos algunos de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Tenemos entonces el Cmax, la concentración máxima,
que podemos tener de antibiótico sobre la concentración inhibitoria mínima. Y acá tenemos el área bajo la curva, va a ser todos los distintos, las concentraciones de antibiótico en la sangre en función del tiempo luego de la administración. Y nos va a mostrar las distintas formas farmacéuticas, las distintas familias de antibióticos que, digamos, parámetros o qué reacciones farmacocinéticas y dinámicas tenemos. Y vemos que los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, ay carajo, yo ya soy ñango de por sí, no te pienses que es congestión nasal por todo dicho. Probablemente tengo unas hermosas vegetaciones que nunca fueron estudiadas. Creo que ya te diste cuenta que mi voz es re nasal. Entonces, las fluoroquinolonas van a tener concentraciones más altas en menor tiempo. Luego vamos a tener la vancomicina, la citromicina, las fluoroquinolonas, la aminoglucósidos, bueno, tileciclina y linesolina van a estar un poquito más abajo. Y luego tenemos que el tiempo de acción va a ser mayor a la concentración inhibitoria mínima en los betalactámicos, la vancomicina, los macrólidos y en las clindamicina. Entonces tenemos que el porcentaje de tiempo en estos últimos, que la concentración del antibiótico permanece por la concentración inhibitoria mínima. Va a estar más allá de que llegaste a la concentración inhibitoria mínima, va a seguir actuando esto. Se me fue. Entonces, acá tenés un encuadrito para que vos compares con los dependientes de la concentración y dependiente del tiempo. Y para cuidar nuestro tiempo de clase, poder seguir avanzando en los temas, esto capaz que o mirando la diapo o mirando el video, lo pausás. Esto yo fuertemente te recomiendo que te hagas este cuadro escribiéndolo, porque va a ser la forma de incorporarlo. Pero bueno, yo creo que te serviría pila. Y bueno, y después, en función del mecanismo de acción, que acá es donde tenemos los distintos grupos de antibióticos también, No, y acá nos referimos al mecanismo de acción y ahí hablamos, sí, de aminoglucósidos, de beta-lactámicos, etcétera, etcétera. Porque, si no, tenemos que poder hacer en función de ese mecanismo de acción, pero más que nada como de sus familias en bactericidas o bacteriostáticos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquellos que actúan a nivel de las ADN girasas, destruyendo el ADN nuclear de la bacteria, aquellos que actúan a nivel de los ARN de los ribosomas, tenemos los que están acá, macrólidos, glicosaminas, oxazolidoninas, yo no sé quién chingadas pone estos nombres, loco. No, posta, es como vamos a nombrar un antibiótico nuevo. Bueno, vamos a juntar letras random y que quede bien difícil de pronunciar. A nivel acá de la estructura raro, que no hay ninguna a nivel de la 16S, eso sería súper específico, pero más que nada, a veces se usa más para VIF, ¿no? ¿Te acordás de la ARN ribosomal 16S? Ese es muy importante cuando hacemos diagnósticos microbiológicos. Pasa nada, después lo repasamos. Y después están aquellos que actúan sobre la pared bacteriana, como los licopéptidos, los beta-lactámicos, los fosfomicina, sobre la síntesis de ácidos nucleicos, sobre la membrana celular, las polimicinas actúan sobre la membrana, los beta-lactámicos actúan sobre la pared, son cosas distintas. La nitrofurantoína actúa sobre el ADN, la rifampicina sobre la transcripción, las quinolonas sobre el ADN girasa, la mupirocina, que esta la usamos generalmente de forma tópica, cremita, el Mupatz, actúa sobre la ARN sintasa. Entonces lo que se va a evitar acá es que se sintetice el ARN bacteriano, y esto lo que va a evitar es la formación de ARN mensajero, y a su vez va a evitar la formación de proteínas bacterianas, que son en general el mecanismo de la patogenia, y a su vez es el mecanismo que tiene de producir
proteínas que necesita para ciclo vital. Creo que no me comí ninguna. Creo. Pero yo puedo creer muchas cosas. ¿Ah? Igual las vamos a ir viendo individualmente. Entonces, tenemos que, para hacer un tratamiento antibiótico adecuado, un poco ya lo fuimos hablando, así que voy a ir medio abuelo de pájaro, porque viste que yo me extiendo un poco hablando de una cosa y termino tipo spoileándote el final. ¿Tá? Harry Potter entró a Hogwarts y mató a Voldemort, y bueno, y después te cuento lo que pasó. ¿Entendés? Digo, yo como que soy así, perdón. ¿Ah? No voy a cambiar, no puedo cambiar, lo intenté. Bueno, en realidad se puede siempre cambiar, pero no lo intenté tanto. No, Marge, no te voy a mentir. Entonces, primero que nada, tenemos que identificar el sitio de la infección. Eso es muy importante porque, como te decía hoy, tenemos que ver que el antibiótico llegue a ese sitio de la infección. Si nosotros tenemos una infección a este nivel del sistema nervioso central, bueno, tenemos que pensar eso. Si es una infección, si vamos a una sepsis séptica, una bacteriemia, bueno, bacterias que pasan, vamos intravella, sabemos que llegamos, o distintos parénquimas, o distintas barreras, o tenemos que ver si precisamos uno más liposoluble, más hidrosoluble, tenemos que ver, entonces, ¿tá? Entonces, ahí identificar el sitio de infección, vemos dónde se encuentra el microorganismo, producción de esa infección, la concentración del fármaco en el sitio de infección debe inhibir el microorganismo y permanecer por debajo de la concentración que es considerada tóxica para las células humanas. ¿Tá? Que estos son algunos de los criterios que utilizábamos. No, esto no, esto sí, acá, esto. Espérate tantito. Esto lo habíamos visto. Esto. Los parámetros farmacodinámicos serían eso, ¿no? Inhibir el microorganismo debajo de las concentraciones consideradas tóxicas para las células humanas, ¿está? Para ir enganchando también las diapos y ver bien que se interconectan, que no es tipo, te tiro una diapo y está suelta de todo el resto, ¿tá? Entonces, como... tenemos que identificar la bacteria, si podemos, si identificamos, y si no, muchas veces, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, un urocultivo lo podemos hacer con una mala respuesta al tratamiento antibiótico, pero lo hacemos bajo tratamiento antibiótico y ya se inhibió, entonces no te cultiva nada, pero el bicho está ahí todavía. Entonces tenemos que identificar al agente etiológico y la susceptibilidad antibiótica del microorganismo, por eso cuando pedimos cultivo, en general, pedimos que no tengan... Tienen caritas estas bacterias, mirá, tienen ojitos y una boquita de gato. Perdón, mi cerebro funciona así, no puedo evitarlo. Entonces, eso. En general, la identidad la pensamos por esto mismo. Principal agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad, neumococo, y en general es encilla amoxicilina. Principal agente etiológico de la ITU no complicada, eh, sobre todo cistitis, y bueno, sabemos que es Escherichia coli, que le podemos entrar con una nitrofurantoína. En pielonefritis, bueno, ahí ya vamos por una encefalitis acetil, y ahí vamos viendo distintas alternativas en función de lo que pensamos. Igual si podemos sacar un cultivo antes de empezar ese tratamiento, más mejor. ¿Ah? Entonces, conocer la identidad, género o especie bacteriana, y acá estamos hablando de género de la clasificación taxonómica, no de cómo se autopercibe esa bacteria, ¿está? Vamos a respetar su cuerpo, pero, bueno, estamos hablando de género taxonómico. Entonces, del microorganismo y conocer su susceptibilidad antibiótica. O sea, la resistencia o sensibilidad a determinado antibiótico. Ya lo vimos anteriormente, ¿tá? Igual vamos rapidito, así. Tac, 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 tac. No, no. ¿Dónde lo vimos? Ah, acá. Duh. Esto, ¿ah? Entonces, y después conocer los microorganismos causales más probables de un proceso infeccioso y su sensibilidad a los antimicroorganismos, que este sea el conocimiento epidemiológico. De esto aturdí, entonces no te lo voy a repetir porque confío en tú. Los especies específicos, los factores específicos del paciente, no sé qué estaba leyendo. No, mi cerebro interpreta lo que tiene ganas. Yo no sé los efectos específicos, se dice los factores específicos del paciente. Y nunca estuvo el artículo los, adelante. Está, nada, perdón, de posguardia. Los antecedentes personales de reacciones adversas a antibióticos, porque no le vamos a decir, me dice, soy alérgico a la penicilina, bueno, pero te voy a dar un benzetacil igual.
O no, sí, dale. Y después anda aprontando la reanima porque vas a tener una hematelotis. Claro, ay, no voy a desensibilizar a alguien para dar un nivel de agua. Le hago el alternativo y fue. 6 días para desensibilizarlo, se murió séptico. Pero en ese caso sí. En sífilis congénita nos aporta Santino acá que sí, que desensibilizamos. Pero bueno, porque es el único tratamiento que tenemos o la mejor línea, y bueno, se puede hacer y no nos apura nada. Un paciente séptico, que tenemos que actuar ya, no tenemos 5 días para sensibilizar. Tipo, actuamos, chau. Y si la primera línea no se puede porque es alérgico, intolerante, lo que sea, usamos la de segunda. Tenemos que ver la edad, también para pensar en esto mismo de ver el metabolismo hepático o no. Si una persona añosa, tenemos que tener en cuenta que si tiene un metabolismo hepático más lento, esto sucede no solo en los antibióticos, que no le damos mucha pelota, sino que, y es muy común, y por eso se pasan cayendo, se quieren caer y después se remueren los viejitos, es con las benzodiazepinas. ¿Ah? Repasa. ¿Ah? Se olvidan de que tienen menos citocromos. ¿Qué pasa? El hepatocito muere y está, si bien se va recuperando el tejido hepático, un viejito de 80 años no va a tener la misma cantidad de citocromos que tiene una persona de 30. Entonces, la velocidad de metabolismo de fármaco no va a ser la misma a esas edades. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esa persona va a estar metabolizando más lento. ¿Ah? La función renal, por lo mismo, no va a excretar el metabolismo a la misma velocidad una persona con un filtrado de 40 que una con un filtrado de 120. ¿Ah? Entonces, va a haber una mayor biodisponibilidad, si se quiere, en función de una menor función renal. Que eso puede ser algo bueno a veces, pero a veces no, porque nos pasamos y vamos a dosis tóxicas, que era algo de lo que queríamos evitar. Las anormalidades genéticas, a eso significa abrir un abanico gigante, así que no vamos a abrir esa puerta. Y las alteraciones metabólicas y la función hepática, que eso ya lo hablamos, y el embarazo para ver la posible teratogenicidad. Ay, lo dije re rápido, a ver, decir teratogenicidad. Rápido y sin trancarte. No, olvídate. Teratogenicidad. Teratogenicidad. Bien. Sí, así se lo a lo último y queda bárbaro. Eso es importante. Dependiendo en general, los fármacos que se pueden usar en el embarazo los vamos viendo por trimestre. En el primer trimestre podemos usar tal cosa, en el segundo trimestre podemos usar tal otra, y en el tercer trimestre podemos usar tal otra. Pero bueno, está, eso, que lo vean. Bueno, lo tenemos que saber todos. Para que lo vean los ginecólogos, los obstetras, pero no, mentira, eso es una burrada. Todos tenemos que tener un manejo por lo menos inicial y después, bueno, el especialista, cada especialista a su especialidad, pero hay manejos iniciales que están. El espectro y el costo, bueno, sí, a ver, el espectro está bueno, como habíamos dicho, ir de menos, del de menor espectro al de mayor espectro, son los microorganismos sobre los cuales actúa el antibiótico, y el costo económico del antibiótico sí está bueno para hacer un uso racional de los recursos, pero bajo ningún concepto es indicación de negarle o evitar el tratamiento antibiótico de primera línea a una persona porque sale caro, al carajo, paga el hospital. Mi deber es para con el paciente o la paciente. ¿Ah? Digo, al menos en nuestro país, que la salud es entendida como un derecho y no como un bien de consumo, es así. Hay otros países que no. Andate a Yanquilandia, que si no tenés para pagarlo, besito y tierrita a la cara, así, para que te vayas acostumbrando cuando estés. Es así. Bueno, y acá tenemos una línea de tiempo en donde nos plantea como que hay un descubrimiento, como en aceleradísimo, versus un vacío de descubrimiento. ¿Ah? Dice la línea de tiempo de las fechas de descubrimiento de las distintas clases de antibacterianos y que desde 1987 no ha habido descubrimientos exitosos de nuevos agentes, por eso hablan de un vacío de descubrimiento. Existe un pequeño número de nuevos compuestos y ahí habla de una necesidad continua de nuevos antibacterianos para combatir el aumento de organismos resistentes. Bueno, a ver, vamos a plantear una cosa. Pasábamos de meter una sanguijuela a descubrir antibióticos. Era obvio que vamos a encontrar una torta de antibióticos hasta que en algún momento vamos a topear.
Y bueno, está. Después sí, en función de que empezaban a aparecer los antibióticos, las bacterias dijeron, vos, boludo, ¿para qué nos están matando? Encontraron cómo. O sea, no nos están tirando más sanguijuelas. Ahora se ayudaron un poco. No, hay uno que no se puso sanguijuela y de hecho le llegó la sangre al cerebro. Dijo, güey, che, si precisamos la sangre para ir, capaz que si este bicho no chupa la sangre, nos morimos. Más rápido. En una S. Y bueno, y empezaron a generar mecanismos de resistencia a las bacterias. Porque tampoco son boludas. ¿Y qué pasó? Bueno, empezamos a quedarnos cortos de opciones terapéuticas. Pero bueno, esto tiene sentido de que haya una desaceleración Es como cuando empezás en el gimnasio, primero sí, obvio, bajas divino 10 kilos. Pero si estás pasado 70 kilos así, 10 kilos los bajás y después está 3 meses para bajar. No hablemos del peso que volvió a las 3 cifras. Y tarat. Ah, pará, que sigue. Los grupos de antibióticos.